Hay momentos en la vida en los que algo silencioso se quiebra por dentro. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Una pequeña fisura en la voz, un pensamiento que ya no encaja, una certeza que se deshace como arena entre los dedos. Y de pronto, lo que antes te sostenía ya no sostiene nada. No es destrucción. Es el preludio de un cambio que tu mente aún no comprende, pero tu alma ya reconoció. Hay personas que creen que cuando todo se desordena están perdiendo el rumbo, como si el universo las hubiera abandonado o como si estuvieran pagando alguna deuda invisible. Pero la verdad más profunda, esa que nadie te enseñó, es que cuando la vida te rompe por dentro, no te está castigando, te está preparando. Es incómodo, lo sé. Duele perder lo que te dio identidad, sabiduría, estructura. Duele ver cómo la mente ya no responde igual, como el corazón se cansa de fingir, como el alma empieza a pedir algo que todavía no tiene nombre. Pero ese dolor no es un enemigo. Es un umbral. La existencia tiene una manera misteriosa de hablar, no siempre lo hace con señales luminosas ni con respuestas evidentes, sino a través de las grietas, de las caídas, de los silencios que te obligan a mirar hacia adentro. Cuando una estructura interna se rompe, es porque ya no puede acompañarte al lugar al que estás por llegar. Quizás por eso estás escuchando esto justo hoy. Porque una parte de ti sabe que algo profundo está cambiando, aunque por fuera todo parezca caer. Porque tu alma ya no tolera las viejas formas. Porque tus crisis, esas que te asustan, esas que creíste que iban a destruirte, en realidad son la señal inequívoca de que estás a punto de dar un salto de conciencia. No viniste aquí buscando consuelo, viniste buscando verdad. Y la verdad es que nada se rompe sin propósito. Lo que se desmorona dentro de ti no es tu esencia, sino aquello que ya no vibra con la persona en la que te estás convirtiendo. A veces el universo no te empuja, te libera. Y lo hace rompiendo lo que no te deja caminar. Por eso, antes de seguir, respira un momento y reconoce lo siguiente: esto no es el final de nada, es el inicio de algo que recién comienza a revelarse. Pero para entenderlo, debemos entrar en la primera ruptura. Esa que marca el inicio de todas las demás. Y es aquí donde comienza el verdadero viaje. Capítulo 1. La ruptura de la certeza falsa. Hay un momento en la vida en el que algo se desliza por dentro como una fractura que nadie más escucha, pero que tú sientes con toda claridad. No se rompe un objeto externo, ni una relación, ni un plan. Se quiebra algo mucho más íntimo. Tu antigua certeza. Durante años caminaste con ideas que parecían inamovibles. Creencias sobre lo que es correcto, sobre quién eras, sobre lo que debías hacer. Certezas enseñadas por la familia, reforzadas por la sociedad, alimentadas por el miedo. Certezas que no elegiste conscientemente, pero que adoptaste como si fueran tu identidad. Y de repente, sin aviso, la vida te coloca frente a un punto de quiebre. No es una tragedia. No es un error. Es el aviso más antiguo del alma. Lo que creías no basta para el lugar al que estás yendo. Esta ruptura nunca ocurre de un día para otro. Comienza como una incomodidad suave, como una frase que te repetí sin querer. Ya no me siento igual. Algo cambió, pero no sé qué. No sé quién soy en este espacio. Es sutil, pero implacable. La certeza que alguna vez te sostuvo empieza a sentirse pesada. Como un abrigo que antes te daba calor, pero que ahora te asfixia. La vida tiene una manera silenciosa de mostrarte que creciste. Te vuelve incómodos los lugares donde antes cabías perfectamente. Y esa incomodidad es la grieta por donde entra la luz. Una mujer, después de años en el mismo trabajo, un día se encontró llorando sin motivo aparente mientras esperaba el autobús. No estaba triste, pero tampoco feliz. Era un llanto extraño, casi liberador. Cuando otro pasajero le preguntó si estaba bien, ella solo pudo responder: creo que ya no sé quién soy aquí. Y esa simple frase derrumbó una década de certezas.
No era debilidad. Era una puerta. Una certeza nace para protegerte. Pero cuando la superas, comienza a limitarte. Y el alma, que jamás se queda quieta, empieza a empujar las paredes invisibles. Lo que se rompe en este primer capítulo no es una verdad. Es una interpretación antigua de la vida. Es la versión de ti que sobrevivió como pudo, que hizo lo mejor que sabía, pero que ahora ha quedado pequeña frente a la nueva frecuencia que quiere emerger. A veces esta ruptura llega en forma de confusión. Otras en forma de cansancio, ese cansancio profundo que no se arregla durmiendo. A veces llega como ansiedad sin razón aparente. Otras como un no puedo más que gritas en silencio antes de quedarte dormido. Pero detrás de todas esas sensaciones hay un mismo mensaje. Estás dejando de identificarte con una idea que no te pertenece. El problema es que solemos confundir la ruptura de una certeza con el derrumbe de nuestra identidad. Creemos que estamos fallando, que estamos perdiendo el control, que algo va mal. Pero en realidad, lo que se está rompiendo es solo la capa superficial, esa que no deja que veas quién eres cuando se va lo que ya no vibra contigo. Muchos intentan sostener su antigua certeza como si dependiera su vida de ello. Intentan forzarse a sentir lo que ya no sienten, a desear lo que ya no desean, a creer lo que ya no creen. Pero nada es más doloroso que sostener una verdad que ya murió. Por eso, cuando esa certeza falsa empieza a fracturarse, una parte de ti se resiste. Y otra parte, la más sabia, la más silenciosa, suspira aliviada. Porque ahora hay espacio para que entre una visión más profunda, más honesta, más tuya. Y aquí sucede algo que pocas personas entienden. Cuando tu certeza se rompe, la confusión no aparece para perderte, aparece para vaciarte. Porque no puedes recibir una verdad nueva sin soltar la vieja. La confusión es el puente entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. La vida no destruye certezas por capricho. Solo destruye aquello que no puede sostener tu siguiente nivel de conciencia. Y cuando esa primera ruptura ocurre, aunque duela, aunque te asuste, aunque parezca caos, en realidad es el primer signo de evolución. Es la señal de que tu alma ya empezó a caminar hacia un territorio más amplio, aunque tu mente todavía no lo entienda. Por eso, si estás en ese punto donde todo lo que dabas por seguro se deshace, respira. No estás perdiendo tu estabilidad. Estás perdiendo lo que no era tuyo. Cuando la certeza se romper, el personaje que la sostenía también comienza a fracturarse. Y es ese personaje, esa identidad construida a partir de expectativas externas, el que se desmorona en el siguiente capítulo. Porque cuando una certeza cae, jamás cae sola. Siempre arrastra consigo al yo que creía ser. Y es ahí donde nos lleva el siguiente paso. Capítulo 2. La caída del personaje que sostenías. Cuando la certeza falsa se rompe, no solo se quiebra una idea. Se quiebra también el personaje que estaba sostenido por esa idea. Durante mucho tiempo, sin darte cuenta, construiste una identidad que encajara en el mundo. Una versión de ti que aprendió a hablar de cierta forma, a comportarse de cierta manera, a ocultar lo que sentía para no incomodar a nadie. Una identidad moldeada por expectativas, por heridas, por enseñanzas que te dijeron cómo debías ser para ser aceptado. Pero esa identidad nunca fue tu alma. Fue un traje. Un traje que quizá te sirvió durante años, pero que ahora empieza a apretarte por dentro, hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes respirar dentro de él. Y esa es la segunda ruptura. La caída del personaje que sostenías. No cae para humillarte. Cae para revelarte. Porque el personaje que construiste nació del miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a ser rechazado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no encajar. Es un personaje que aprendió a decir sí cuando quería decir no. Un personaje que se acostumbró a cargar responsabilidades que no le correspondían. Un personaje que se entrenó para complacer, para agradar, para evitar conflictos, incluso a costa de sí mismo. Pero cuando tu conciencia empieza a elevarse,
ese personaje no puede subir contigo. No porque sea malo, sino porque es pequeño. Tu alma ya no cabe dentro de él. Y entonces comienza el derrumbe. A veces este derrumbe se siente como cansancio emocional. Otras veces aparece como una pérdida de motivación por las cosas que antes sostenías con esfuerzo. A veces llega como irritabilidad, como una sensación de estar viviendo la vida de otra persona. Y otras veces llega como un simple pensamiento que lo cambia todo. No quiero seguir fingiendo. Una mujer, después de años siendo la fuerte de su familia, un día colapsó en medio del supermercado. No porque le faltara algo, sino porque de repente sintió que ya no podía sostener la imagen de fortaleza que todos esperaban. Mientras tomaba una bolsa de harina, se quebró en llanto. Una anciana que pasaba la miró con ternura y le dijo: «Cuando el alma crece, el disfraz se rasga». Ella no entendió la frase en ese momento, pero días después comprendió que estaba dejando atrás una identidad que le quedaba chica. Esa es la caída del personaje. Cuando ya no puedes seguir representando un papel que nunca elegiste conscientemente. Este capítulo tiene algo muy particular. No se siente como una ruptura violenta. Se siente como un cansancio profundo, como un basta que nace desde adentro. Un basta que no destruye, sino que libera. Porque ese personaje que sostenía se construyó para sobrevivir, no para despertar. Era una versión funcional, adaptada, protegida, pero no expansiva. Y antes de un salto de conciencia, la vida necesita que seas auténtico, no estratégico. Necesita que seas honesto, no complaciente. Necesita que recuerdes quién eres sin las máscaras que el mundo te impuso. Por eso empieza a caerse todo lo que no vibra con tu esencia verdadera. Los roles se derrumban. Las obligaciones inventadas se desvanecen. La necesidad de aprobación se diluye. La búsqueda de validación pierde sentido. Las máscaras empiezan a pesar demasiado. Y te das cuenta de algo que nunca te habías permitido sentir. El verdadero cansancio no viene de hacer mucho. Viene de fingir demasiado. Muchos llegan a este punto asustados, creyendo que están perdiendo identidad, cuando en realidad lo que están perdiendo es el disfraz. Detrás de esa caída hay una revelación más profunda. Sin el personaje, aparece el ser. Sin la máscara, aparece la mirada limpia. Sin el rol impuesto, aparece la voz verdadera. Pero la caída del personaje no es un proceso lineal. Tiene oleadas. Quizás un día sientes claridad y libertad. Y al día siguiente sientes miedo por no saber quién eres ahora que ya no puedes actuar como antes. Ese vaivén no es retroceso, es reacomodación. La identidad vieja lucha por mantenerse. Y el alma, con paciencia, la suelta pedazo por pedazo. Por eso, en este punto del camino, se quiebran muchas cosas a nivel interno. Se quiebra la obligación de complacer. Se quiebra el hábito de callar lo que sientes. Se quiebra la necesidad de perseguir afectos. Se quiebra la ilusión de que tu valor depende de lo que haces. Esa caída puede ser silenciosa o puede ser ruidosa. Puede manifestarse como crisis existencial o como un cambio suave en tu forma de relacionarte. Puede sentirse como pérdida o como alivio. Pero siempre, siempre, es un acto de amor hacia ti mismo. Porque cuando tu alma crece, lo falso cae. Y cuando lo falso cae, la vida comienza a alinearse con tu verdad. Esta ruptura no destruye nada importante, solo derrumba lo que no era real. Solo quita lo que te impedía verte de verdad. Muchos sienten culpa en este proceso, culpa por dejar de ser como antes, culpa por no cumplir las expectativas, culpa por no sostener lo que el personaje sostenía. Pero esa culpa no viene del alma. Viene del viejo yo muriendo. Y cuando esa muerte simbólica ocurre, algo profundo empieza a respirar por primera vez. Ya no puedes volver a tu máscara. Ya no puedes encajar donde ya no perteneces. Ya no puedes sostener aquello que te apaga. Y ese es el verdadero inicio de tu libertad interna.
Cuando el personaje cae, aparece una pregunta inevitable. Si ya no soy eso, ¿quién soy ahora? Esa pregunta puede asustar, pero también puede abrir un portal. Porque la identidad vieja se desmorona para que puedas descubrir no quién deberías ser, sino quién siempre fuiste. Y cuando este personaje interno se derrumba, otra estructura comienza a temblar. Una mucho más profunda. Una que sostiene la ilusión de que tienes control sobre todo lo que ocurre. Porque después de la máscara, lo siguiente que cae es el control. Y es hacia allí donde nos conduce el próximo capítulo. Capítulo 3. El derrumbe del control. Hay un punto del camino en el que, sin importar cuánto intentes sostenerlo todo con las manos, la vida te obliga a abrirlas. No como castigo, sino como liberación. Porque llega un momento en el que el alma ya no puede avanzar cargando el peso del control. El control es una ilusión que todos aprendemos temprano. Creemos que si planificamos lo suficiente, si nos esforzamos lo suficiente, si pensamos lo suficiente, podremos evitar el dolor o asegurar un destino sin sobresaltos. Creemos que controlar es sinónimo de estar a salvo. Pero la verdad profunda es otra: controlar no te protege, solo te agota. Y cuando empiezas a elevar tu conciencia, esa ilusión comienza a desmoronarse. Es como una muralla interna que durante años construiste ladrillo por ladrillo, y que de pronto se agrieta sin aviso, dejando a la vista un horizonte que nunca habías visto porque estabas demasiado ocupado tratando de sostener el muro. Ese derrumbe es uno de los más difíciles. No por lo que quita, sino por lo que te obliga a sentir. El control cae cuando la vida te muestra que no puedes preverlo todo. Cae cuando algo inesperado sucede. Cae cuando un plan se quiebra. Cae cuando alguien se va. Cae cuando algo cambia. Cae cuando la realidad te obliga a mirar que no eres tú quien decide el ritmo de todo lo que ocurre. Y aunque tu mente se resista, este derrumbe es una de las rupturas más sagradas del despertar. Porque el control nace del miedo. Y el alma no puede expandirse mientras viva atrapada en el miedo. Una vez escuché la historia de un hombre que vivió obsesionado con tener la vida perfectamente ordenada. Cada día se levantaba a la misma hora, comía lo mismo, trabajaba de la misma forma, hablaba con las mismas personas. Creía que si nada cambiaba afuera, nada cambiaría adentro, y así su tranquilidad estaría asegurada. Hasta que una mañana, sin aviso, perdió su empleo. Sintió que el mundo se desplomaba. Pero semanas después, cuando su rutina rígida se deshizo, descubrió algo que nunca había percibido, que no estaba viviendo, solo estaba repitiendo. Y por primera vez tuvo que preguntarse si su control era realmente paz, o simplemente miedo disfrazado. Ese es el derrumbe del control. Cuando la vida te quita lo que te daba seguridad para mostrarte lo que realmente eres sin eso. Y cuando se rompe el control, se abre un espacio que puede parecer vacío, pero en realidad es fértil. Un espacio donde el alma empieza a escuchar lo que nunca podía oír en medio del ruido de la planificación constante. Porque el control no solo aprieta la realidad, también aprieta la intuición. Por eso esta ruptura trae consigo sensaciones muy particulares: ansiedad sin explicación, la sensación de que todo está fuera de lugar, inseguridad ante lo desconocido, un cansancio que no es físico, sino emocional. Una necesidad profunda de soltar pero al mismo tiempo miedo de hacerlo. El derrumbe del control es como ver caer una torre que construiste durante años. Pero solo cuando cae puedes ver que detrás había un paisaje mucho más amplio de lo que imaginabas. A veces este derrumbe llega acompañado de una crisis. Otras veces llega con un cambio abrupto. Y otras simplemente llega como un susurro interno: no puedo seguir forzando esto. Hay personas que interpretan esta ruptura como fracaso. Creen que si no pueden sostenerlo todo, algo está mal con ellas. Pero es exactamente lo contrario: si ya no puedes sostenerlo todo, es porque tu alma no quiere sostener lo que ya no pertenece a tu camino. Lo que se derrumba en este capítulo no es tu capacidad, es tu rigidez. No es tu voluntad, es tu miedo. No es tu vida,
es la ilusión de que podrías controlarla. Y aunque duele, aunque asusta, aunque parece caos, en realidad es el inicio de una verdad más alta: la vida no se controla, se escucha. Cuando el control cae, la intuición despierta. Cuando el control cae, la sensibilidad aumenta. Cuando el control cae, aparecen señales que antes ignorabas. Cuando el control cae, por primera vez puedes sentir hacia dónde quiere ir tu alma, no hacia donde crees que deberías ir. Este proceso es tan profundo que toca no solo tu mente, sino tu cuerpo. El cuerpo que antes cargaba tensión constante comienza a soltar. La respiración se vuelve más lenta. El torso se afloja. Los hombros caen. Y, sin saber por qué, empiezas a sentir que no necesitas apresurarte tanto. El derrumbe del control te devuelve algo que habías perdido: la capacidad de confiar en algo más grande que tu razonamiento. Pero esta confianza no se entrega de golpe. Primero se prueba. Primero se reconoce en pequeñas cosas: un mensaje que llega justo cuando lo necesitas, una persona que aparece en el momento exacto, una oportunidad inesperada, una intuición que acierta sin explicación. Pequeños recordatorios de que nunca estuviste solo, aunque creías sostenerlo todo. Sin embargo, esta ruptura deja al descubierto otra verdad más incómoda: si no puedes controlar la vida, tampoco puedes controlar a las personas. Y ahí es donde muchos descubren que su verdadero miedo no era perder el control, sino perder vínculos que solo existían mientras tú sostenías todo el peso de la relación. Cuando el control cae, las personas que estaban contigo por conveniencia se alejan. Pero las que están contigo por resonancia se quedan. Ese es uno de los regalos ocultos de esta ruptura. Y entonces, cuando aceptas que el control ya no tiene lugar en tu camino, aparece un nuevo tipo de libertad, una libertad que no se siente eufórica, sino serena. Una libertad que no depende de tener todas las respuestas, sino de sentir que puedes vivir sin ellas. Pero aquí es donde la vida te lleva a ver algo más profundo: cuando el control cae, lo siguiente que se quiebra es tu resistencia interna. Esa parte de ti que lucha contra lo que siente, que se niega a cambiar, que se aferra a lo antiguo por miedo al vacío. Y es esa resistencia, esa barrera invisible, la que se fractura en el próximo capítulo. Porque después del control, lo que se rompe es la rigidez del alma. Ahí comienza la verdadera metamorfosis. Capítulo 4. La fractura del deseo de agradar. Hay un punto del camino en el que ya no puedes seguir viviendo para que otros estén cómodos. No porque te vuelvas egoísta, sino porque tu alma ya no tolera traicionarse. Y en ese momento, se rompe algo que estuvo contigo desde la infancia: el deseo de agradar. Desde muy pequeños, aprendemos que para recibir amor debemos comportarnos de ciertas maneras. Ser tranquilos, ser buenos, no molestar, no enojarnos, no reclamar. Aprendemos que nuestras emociones deben ser digeribles para no incomodar. Y sin darnos cuenta, construimos una versión de nosotros diseñada para ser aceptada, no para ser auténtica. Pero llega un instante en el crecimiento espiritual en el que esa estructura se resquebraja. No lo decides conscientemente, simplemente sucede. Tu ser interior, cansado de encogerse, deja de sostener lo que ya no vibra contigo. Y el deseo de agradar empieza a caer como hojas secas de un árbol que entra en otra estación. Esta ruptura se siente de muchas formas, a veces como una irritación suave hacia dinámicas que antes tolerabas. A veces como una tristeza profunda por darte cuenta de cuánto te has abandonado. A veces como una rabia tranquila, esa que te dice: ya basta de silenciarme. No es una ruptura violenta. Es una fractura suave, pero definitiva. Una mujer contó que durante años fue la mediadora de su familia. Siempre solucionando conflictos, suavizando tensiones, absorbiendo responsabilidades que no eran suyas. Hasta que un día, durante una comida, alguien la interrumpió por enésima vez. Ella respiró hondo, dejó el cubierto sobre la mesa y dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma: no voy a explicarme más. No gritó. No se defendió.
no atacó. Simplemente dejó de participar en el juego. Y ese instante, aparentemente insignificante, cambió toda su relación consigo misma. Ese es el alma rompiendo la necesidad de agradar. La vida empieza a mostrarte que cada vez que dices sí cuando querías decir no, algo dentro de ti se apaga. Y ese apagarse, repetido durante años, se convierte en una sombra, la sombra del yo complaciente. Pero cuando el salto de conciencia se acerca, esa sombra empieza a disiparse. Esta ruptura tiene un impacto profundo porque toca uno de los miedos más arraigados del ser humano, el miedo al rechazo. La necesidad de agradar no nace del amor, nace del temor. Del temor de no ser suficiente. Del temor de no ser querido. Del temor de ser abandonado. Y cuando tu conciencia se expande, la vida te coloca frente a un espejo donde ves claramente que el precio de agradar fue demasiado alto, renunciaste a tu voz para sentirte querido. Renunciaste a tus límites para mantener vínculos, renunciaste a tu verdad para evitar conflictos. Pero no hay elevación espiritual sin autenticidad. No puedes despertar sosteniendo una versión de ti que fue creada para no molestar. Por eso esta ruptura es tan poderosa. Es la manera en que la vida te libera de una identidad que te pedía morir un poco cada día. Y aunque al principio la caída del deseo de agradar puede sentirse como culpa, esa culpa no es real. Es un residuo emocional de tu antiguo yo. Es la resistencia del personaje que está muriendo. Porque el alma, cuando dice su verdad, nunca siente culpa. Siente alivio. Gradualmente, empiezas a notar señales de esta ruptura, empiezas a dejar mensajes sin responder cuando no tienes energía. Empiezas a retirarte de conversaciones que ya no te nutren. Empiezas a poner límites sin explicaciones excesivas. Empiezas a decir no sin miedo a perder. Empiezas a elegir silencio en lugar de justificarte. Empiezas a sentir que tu paz vale más que la aprobación. Y aunque al principio estas acciones se sientan como desobediencia, en realidad son un retorno. Estás volviendo a ti. A quien eras antes de moldearte para otros. Una persona relató que un día, mientras caminaba por el parque, de pronto sintió ganas de llorar. No por tristeza, sino porque se dio cuenta de que había vivido toda su vida en función de ser aceptada. Y por primera vez entendió que nadie le había pedido que desapareciera para ser amada, solo ella lo creyó necesario. Ese tipo de revelaciones aparecen cuando esta ruptura ocurre. Es la conciencia abriéndose paso. Cuando tu deseo de agradar se quiebra, algo en tu interior se endereza. Tu postura cambia. Tu voz cambia. Tu mirada se vuelve más clara. Comienzas a sentir una fuerza interna que no habías reconocido, la fuerza de ser tú mismo sin pedir permiso. Y aquí aparece una verdad profunda: quien te ama de verdad, te ama sin recortes. Quien se queda solo mientras te complaces, nunca estuvo contigo. Esta ruptura reorganiza tus vínculos. Algunos desaparecen. Otros se transforman. Otros llegan. Pero lo más importante no es quién se va o quién se queda, sino cómo te quedas tú contigo mismo. Porque después de esta ruptura, ya no estás dispuesto a abandonarte. Cuando el deseo de agradar se derrumba, comienza un proceso interno poderoso, te vuelves fiel a tu esencia. Y esa fidelidad te cambia la vida más que cualquier decisión externa. Sin embargo, esta ruptura deja expuesta otra capa más profunda, el apego a lo conocido. Porque aunque dejes de agradar, aún queda el temor de soltar lo familiar. Por eso, tras la caída del deseo de agradar, se activa la siguiente ruptura, el quiebre del apego a lo conocido. Y ahí es donde la transformación se vuelve inevitable. Capítulo 5. El quiebre del apego a lo conocido. Hay una ruptura que llega sin ruido, pero que mueve todo tu mundo interior. No rompe una emoción ni una identidad, sino algo mucho más profundo, tu apego a lo conocido. El ser humano, incluso cuando sufre, encuentra refugio en lo familiar. Preferimos un dolor que entendemos antes que un vacío que nos asusta.
Preferimos una rutina que nos desgasta antes que un cambio que nos obliga a sentir. Preferimos un vínculo que ya no vibra antes que el silencio de aprender a estar solos. Así de poderosa es la fuerza de lo conocido. No por lo que ofrece, sino por lo que evita, la incertidumbre. Y sin embargo, en el proceso espiritual, llega un momento en el que lo familiar se convierte en una cárcel suave. No te aprisiona con violencia, sino con costumbre. No te limita con cadenas, sino con hábitos. No te encierra con miedo, sino con zonas de confort que ya no te sostienen. El alma sabe cuando ese espacio se vuelve demasiado pequeño. Y entonces, inicia esta ruptura inevitable. No es una ruptura brusca. Es un deslizamiento interno, una sensación que te dice, este lugar, esta dinámica, esta versión, ya no me pertenece. Lo conocido comienza a sentirse ajeno. Las rutinas pierden su sentido. Lo que antes te daba seguridad ahora te parece un peso. Vínculos que sostuviste por años empiezan a desvanecerse. Actividades que antes disfrutabas se sienten vacías. Y la vida empieza a moverte, aunque tú aún no hayas decidido moverte. Esa es la señal más clara de que el apego está rompiéndose. Una mujer contaba que durante años vivió en el mismo apartamento, decorado con los mismos objetos, con los muebles en el mismo sitio, siguiendo la misma rutina cada mañana. Pero un día, al despertarse, sintió un impulso extraño, mover el sillón. No sabía por qué. Lo movió unos centímetros, pero ese simple acto cambió algo en su interior. Al día siguiente, cambió las cortinas. Esa semana, reordenó cada espacio de su casa. Y después de meses de resistirse a cambios más importantes, finalmente lo entendió, su alma había comenzado a mover lo externo porque ella aún no se animaba a mover lo interno. Cuando el apego empieza a romperse, los pequeños movimientos son los heraldos de las grandes transformaciones. Esta ruptura trae consigo emociones contradictorias, una mezcla entre miedo y alivio, entre tristeza por lo que se va y emoción por lo que aún no llega. Porque soltar lo conocido no es fácil. Nunca lo es. Incluso cuando ese conocido ya no te nutre. Pero en el camino de elevación, llega un momento en el que lo familiar se vuelve incompatible con tu frecuencia. Y ese choque interno te obliga a elegir entre tu pasado y tu expansión. Aquí aparece uno de los grandes errores de la mente, creer que soltar es perder. Soltar no es perder. Perder es aferrarse a algo que ya terminó. Soltar, en cambio, es permitir que el alma avance. Pero la mente teme al vacío. Y por eso lucha. Se aferra. Resiste. Intenta negociar con la vida para no moverse. Y la vida, con la paciencia de un maestro antiguo, sigue empujando suavemente hacia adelante. Cuando esta ruptura se activa, comienzas a notar señales claras, personas con las que hablabas todos los días desaparecen sin conflicto. Lugares que te daban calma ya no te conectan. Proyectos que te ilusionaban ahora te pesan. Situaciones que tolerabas ahora te irritan. Vínculos que justificabas empiezan a mostrar su verdadera forma. Lo conocido se vuelve transparente, y puedes ver que ya no vibra con quien estás empezando a ser. Y aquí llega una verdad profunda que pocos aceptan: no siempre soltar significa dejar ir algo, a veces significa dejar atrás a quien eras cuando estabas ahí. El alma cambia antes que la vida externa. La ruptura primero ocurre adentro, luego se manifiesta afuera. Una persona relató que durante años permaneció en un trabajo que le drenaba la energía. No porque lo necesitara, sino porque lo conocía. Pero un día, mientras apilaba documentos, sintió una claridad extraña: no estoy aquí porque me corresponde, estoy aquí porque me acostumbre. Y en ese instante entendió que lo que más la ataba no era el trabajo, sino su temor a enfrentar una parte de sí misma que aún no se sentía lista para crecer. Eso es el apego a lo conocido, un refugio que se convierte en barrera. Una costumbre que se convierte en límite. Una zona segura que se convierte en prisión. Cuando esta ruptura se activa, algo en ti empieza a reclamar movimiento. Y puede que no sepas hacia dónde ir.
Puede que aún no veas el camino, pero ya no puedes permanecer donde estás. Lo conocido empieza a quebrarse para que puedas elegir conscientemente, porque no hay evolución en la repetición constante. No hay salto de conciencia en la permanencia forzada. No hay luz nueva donde solo hay rutinas viejas. Y así, esta ruptura se convierte en una de las más sagradas, el momento en el que el alma decide avanzar, aunque la mente aún tenga miedo. Pero aquí aparece otra capa. Cuando lo conocido se rompe, lo siguiente que cae es tu resistencia al cambio. Esa fuerza interna que te hace luchar con la vida en lugar de caminar con ella. Esa tensión invisible que te desgasta, que te frena, que te obliga a sostener lo que ya está listo para transformarse. Y esa resistencia, inevitablemente, comienza a fracturarse en el próximo capítulo. Porque no puedes avanzar hacia un salto de conciencia si sigues exigiéndole a la vida que se quede igual. Capítulo 6. La disolución de la resistencia al cambio. Hay una ruptura silenciosa que ocurre justo cuando estás a mitad del puente entre quien eras y quien estás comenzando a ser. No es una ruptura emocional, ni mental, ni física. Es una ruptura energética, la fractura de tu resistencia interna al cambio. La resistencia es ese impulso casi invisible que te hace aferrarte a lo que ya no vibra contigo. Es la voz interna que te dice, todavía no. No es el momento. ¿Y si sale mal? ¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo lo que tengo? Es la fuerza que te mantiene en lugares donde tu alma ya no cabe, solo porque tu mente quiere seguir sosteniendo un plan que ya expiró. La resistencia es como una cuerda tensa que te ata a una versión antigua de ti mismo. Aunque avances, te ala hacia atrás. Aunque quieras moverte, te inmoviliza. Aunque sientas claridad por momentos, te empuja a retroceder a lo familiar. Y sin embargo, cuando llega un salto de conciencia, esa cuerda empieza a romperse. Esta ruptura no es suave. Es profunda. Porque toca directamente el miedo más grande del ser humano, el miedo a dejar de ser quien ha sido. La resistencia aparece cuando tu alma sabe que debe moverse, pero tu mente aún quiere quedarse. Ese conflicto interno genera confusión, ansiedad, cansancio emocional e incluso sensación de vacío. No estás roto. Estás siendo redirigido. Una persona contó que durante meses sintió la necesidad de cambiar de ciudad. No había una razón clara, solo una intuición persistente. Cada vez que intentaba ignorarla, sentía una incomodidad física, como un nudo en el pecho. Pero cada vez que consideraba la posibilidad de mudarse, aparecía el miedo al futuro, el miedo a perder estabilidad, el miedo a empezar desde cero. Finalmente, una noche, exhausto de luchar contra esa sensación, dijo en voz baja, «Está bien, no sé a dónde voy, pero voy a escucharte». Y al pronunciar esas palabras, la tensión interna se deshizo como si algo hubiera cedido dentro de él. No había tomado una decisión externa todavía, pero la resistencia ya había comenzado a fracturarse. Así funciona esta ruptura. La vida no te pide que tengas todas las respuestas, solo te pide que dejes de luchar contra lo que tu alma ya decidió. Cuando la resistencia se disuelve, aparece una calma distinta. Un espacio interno nuevo. Una sensación extraña de descanso, como si por fin dejaras de empujar una puerta que estaba destinada a abrirse sola. Pero antes de llegar a esa calma, este proceso suele manifestarse como una serie de señales que intentan llamar tu atención. Situaciones repetidas que te exigen cambiar, aunque las evites. Decisiones que se vuelven imposibles de retrasar. Lugares que te expulsan suavemente. Personas que se alejan o te muestran su verdadera energía. Caminos que se cierran sin explicación. Sincronicidades que apuntan en la misma dirección. Todo lo que ocurre en esta etapa tiene un propósito, romper tu resistencia para que puedas moverte hacia donde realmente perteneces. Y lo más interesante de esta ruptura es que no es la vida quien te fuerza a cambiar, como solemos creer. Eres tú. La resistencia no es un enemigo externo, es tu antiguo yo intentando prolongar su existencia.
Y la ruptura ocurre cuando la nueva versión de ti se vuelve demasiado grande para seguir escondida. Esta ruptura también se siente en el cuerpo. Muchas personas describen sensaciones como opresión en el pecho, tensión en la mandíbula, cansancio inexplicable, sueño intermitente, alteraciones en la respiración. No son síntomas físicos. Son señales del alma tratando de liberar lo que llevas reprimiendo. La resistencia pesa, aunque no la veas. Y aquí aparece una verdad profunda: lo que más te cansa no es cambiar, sino resistirte al cambio. La mente teme lo desconocido, pero el alma lo reconoce. La mente quiere garantías, pero el alma quiere expansión. La mente busca seguridad, pero el alma busca propósito. Por eso la ruptura se da cuando la voz del alma se vuelve más fuerte que el ruido del miedo. Aunque no tomes acción inmediata, algo adentro cambia de dirección. Y ese cambio es irreversible. Después de la disolución de la resistencia, empiezas a notar pequeñas transformaciones, hablas con más verdad. Actúas con más claridad. Tomas decisiones con más conciencia. Te vuelves menos impulsivo y más intuitivo. Eliges desde la paz, no desde el miedo. Y, sobre todo, empiezas a dejar de justificar lo injustificable. Porque cuando la resistencia se rompe, tu alma ya no negocia con tu pasado. La vida se vuelve más fluida. Y lo que antes parecía imposible, ahora parece inevitable. Pero esta ruptura abre la puerta a una revelación aún más profunda. Cuando dejas de resistirte a la vida, te quedas frente a tu propia historia. Y esa historia, la manera en que te la contaste durante años, también debe caer. Porque nada limita más que un relato interno que ya no coincide con tu verdad. Y es esa historia, esa narrativa vieja, la que se fractura en el próximo capítulo. Capítulo 7. La ruptura de la historia que te contabas. Hay una ruptura que no se escucha en el cuerpo, ni en los vínculos, ni en la rutina. Es más profunda, más íntima, más silenciosa. Es la fractura del relato interno que has sostenido durante años. La historia que te contaba sobre quién eres, de dónde vienes y qué mereces. Todos, sin excepción, cargamos una narrativa. Una especie de libro invisible escrito con percepciones, conclusiones apresuradas, heridas no resueltas y significados que inventamos para sobrevivir. No es una historia objetiva. Es una interpretación. Una interpretación que, sin darte cuenta, se vuelve una prisión emocional. En ese relato están tus excusas, tus miedos, tus límites, tus yo soy así, tus a mí siempre me pasa esto, tus no puedo porque. Ese relato es como una sombra que te sigue a donde quiera que vas, inyectando significado en cada experiencia, repitiéndote sutilezas como: siempre te abandonan, siempre te traicionan, nunca encajas, nunca terminas nada, no eres suficiente para que alguien se quede, no eres capaz de lograr eso. Esa historia interna, que creaste sin darte cuenta, se vuelve el filtro que distorsiona todo lo que vives. Y sin embargo, llega un punto de tu evolución espiritual donde esa narrativa empieza a agrietarse. No porque quieras cambiarla, sino porque ya no puedes sostener la frecuencia de tu alma. Lo que creías que eras comienza a hacerse pequeño. La explicación que dabas a tus heridas deja de tener sentido. La identidad construida alrededor del dolor ya no te representa. Esa es la ruptura que marca el inicio de tu liberación. Cuando la historia que te contabas deja de alinearse con la persona que estás empezando a ser. Un hombre relató que siempre se consideró el rechazado de su familia. Creía que no lo querían, que nunca lo elegían, que nunca lo escuchaban. Llevaba esa historia como un sello en el pecho. Hasta que un día, en una conversación casual con un amigo, el amigo le dijo: ¿alguna vez se te ocurrió que tu familia también tenía miedo y que su distancia no tenía nada que ver contigo? Esa frase simple hizo que algo profundo se quebrara dentro de él. Por primera vez consideró que su sufrimiento no era la verdad,
sino la interpretación que había construido para explicarlo. Y cuando esa interpretación cayó, cayó también la identidad que había sostenido toda su vida. Lo que duele no es el pasado. Lo que duele es la historia que creíste sobre él. Cuando esta ruptura comienza, aparecen señales claras. Ya no te identificas con tus viejas creencias. Ya no puedes repetir los mismos dramas. Ya no te crees las conclusiones que antes defendías con fuerza. Ya no puedes cargar culpas que nunca fueron tuyas. Ya no puedes sostener un relato que te apaga. Es incómodo, porque desarmar tu narrativa interna es desarmar tu ego. Es admitir que muchas de las certezas que defendiste durante años no eran verdades, sino mecanismos de protección. Y sin embargo, esta ruptura trae consigo una libertad inmensa. Porque cuando la historia se rompe, la identidad se flexibiliza. Ya no eres la persona que siempre, ni el que nunca, ni la que siempre falla, ni el que no merece. Eres algo más amplio, algo más real, algo más honesto. Es aquí donde ocurre una de las revelaciones más importantes de cualquier despertar espiritual. Tu vida no se transforma cuando cambian las circunstancias. Tu vida se transforma cuando cambias la historia que te estás contando sobre esas circunstancias. Cuando esta ruptura madura, empiezas a hacerte preguntas que antes te parecían imposibles. ¿Y si no soy la versión limitada que esta historia me hizo creer? ¿Y si lo que viví no fue un castigo, sino un llamado? ¿Y si mi pasado no define mi destino? ¿Y si puedo dejar de repetir este patrón? Son preguntas que abren puertas internas, que desarman nudos, que liberan energía atrapada. Preguntas que rompen hechizos antiguos. Porque sí, la historia interna funciona como un hechizo. Uno que te convence de que tu realidad no puede ser distinta. Y la ruptura de ese hechizo es uno de los actos más poderosos de conciencia. Pero para que esta ruptura se complete, necesitas permitirte algo que pocas personas se permiten. Releer tu vida desde la compasión, no desde el juicio. Interpretar tus heridas desde la comprensión, no desde la culpa. Ver tu pasado desde la luz, no desde la sombra. Solo así la narrativa puede desmoronarse. Y cuando lo hace, aparece algo que muchas personas no esperan. Emociones antiguas que habían estado dormidas empiezan a despertar. Porque la historia que cuentas sostiene las emociones que sientes. Cuando la historia cae, las emociones acumuladas pierden su estructura. Y suben a la superficie para ser liberadas. Y es ahí donde comienza la siguiente ruptura del camino. La caída emocional. Un proceso profundo donde el alma te invita a vaciar lo que ya no corresponde. A llorar lo que nunca pudiste llorar. A sentir lo que habías guardado por años. A liberar lo que quedó atrapado detrás de la historia. Esa es la puerta que se abre ahora. Capítulo 8. La caída emocional. Cuando la historia interna se quiebra, algo más profundo comienza a moverse. Es como si, detrás de las palabras, las emociones que estuvieron sosteniendo esa narrativa durante años quedaran sin techo, sin estructura, sin hogar. Y entonces ocurre una de las rupturas más intensas y liberadoras del despertar espiritual. La caída emocional. A diferencia de otras rupturas, esta no es mental ni conceptual. No surge de ideas, ni de reflexiones, ni de decisiones racionales. Surge del cuerpo. De la memoria emocional. De los rincones ocultos donde guardaste lo que no pudiste procesar cuando ocurrió. La caída emocional no es un colapso. Es un deshielo. El alma, durante años, aprendió a congelar lo que dolía para que pudiera seguir adelante. Congeló abandonos, humillaciones, traiciones, miedos, silencios, pérdidas. Congeló palabras que no pudiste decir, lágrimas que no pudiste llorar, enojo que no pudiste expresar, verdades que no pudiste sostener. Pero cuando avanzas hacia un salto de conciencia, ese hielo empieza a derretirse. Y lo que emerge no es debilidad, sino memoria. Memoria emocional que pide ser liberada.
Esta caída no siempre se siente suave. A veces se siente como tristeza sin razón aparente. A veces como irritabilidad. A veces como cansancio extremo. A veces como un llanto que aparece de la nada. A veces como enojo contra situaciones que ya pasaron hace años. A veces como una sensación de vacío que no se llena con nada externo. No estás retrocediendo. No estás empeorando. No estás volviendo a lo de antes. Estás limpiando. La caída emocional es la purificación natural del alma cuando está por expandirse. Una mujer relató que, durante meses, cada noche lloraba sin entender por qué. No había un motivo evidente, ninguna tragedia reciente, ningún conflicto particular. Solo un llanto suave, profundo, casi antiguo. Hasta que un día, mientras meditaba, tuvo una imagen clara, se vio a ella misma de niña, escondiendo sus emociones para no preocupar a nadie. Comprendió que su tristeza actual no era tristeza presente, sino tristeza acumulada, que al fin encontraba permiso para salir. Y ese permiso, ese permitirte sentir, es la verdadera sanación. Muchas personas llevan emociones congeladas durante décadas. Pero cuando la conciencia se eleva, el cuerpo ya no tolera sostener lo que pertenece al pasado. Y por eso esta ruptura se siente como una ola. Una ola que arrasa con los muros del control emocional. Una ola que te vacía por dentro. Una ola que te devuelve a un lugar más auténtico. Sentir no es caer. Sentir es despertar. La caída emocional no es un castigo. Es la forma en que el alma recupera su sensibilidad original. La sensibilidad que perdiste cuando aprendiste a endurar para sobrevivir. La sensibilidad que dejaste atrás cuando la vida te exigió fortaleza. La sensibilidad que tu espíritu necesita para percibir lo que viene. En esta ruptura, muchas personas experimentan emociones que creían superadas. No porque no hayan sanado, sino porque ahora pueden verse desde otro nivel. Lo que no comprendías antes ahora quiere ser comprendido. Lo que te lastimaba ahora quiere ser liberado. Lo que te marcó quiere ser integrado. Aquí aparece una verdad profunda. No puedes elevar tu vibración si sigues cargando emociones que pertenecen a versiones antiguas de ti. Por eso esta ruptura es tan importante. El alma no te pide que revivas el dolor, sino que lo liberes. Pero para liberarlo, muchas veces necesita que lo sientas por última vez. Que lo reconozcas. Que lo mires con compasión. Que lo honres como parte de tu historia. Y que lo dejes ir con la misma suavidad con la que lo reprimiste años atrás. Esta caída trae también una revelación poderosa. Descubres que las emociones no te destruyen. Te revelan. Revelan lo que aún necesita atención. Revelan lo que sigues cargando sin darte cuenta. Revelan las capas más profundas de tu ser, esas que no se muestran mientras todo está bien. Revelan tu vulnerabilidad. Tu humanidad. Tu alma. Y entonces, algo que parecía una caída se convierte en un ascenso interior. Muchas personas, al atravesar esta ruptura, sienten miedo de perder estabilidad. Temen volverse débiles. Temen no poder controlar lo que sienten. Pero lo que se desmorona no es tu fortaleza, sino tu coraza. Y detrás de esa coraza hay un corazón más amplio, más consciente, más verdadero. Cuando la caída emocional madura, aparece una claridad que solo llega después de haber llorado, después de haber sentido, después de haberte permitido ser humano sin filtros. La claridad de saber que no eres tus emociones, pero que tus emociones han sido portales hacia tu verdad. Y en ese punto, la caída emocional termina siendo purificación. Una limpieza profunda de viejos dolores. Viejas cargas. Viejas sombras. Viejos patrones. Pero una vez que las emociones liberadas dejan espacio, surge algo que estaba oculto bajo ellas. El ego herido. Ese ego que se sostiene en historias antiguas y en mecanismos de protección. Ese ego que aprendió a defenderte.
pero que ahora también debe desmoronarse para permitir tu expansión. Y es esa caída, la caída del ego herido, la que marca la siguiente ruptura del camino. Capítulo 9. El desmoronamiento del ego herido. Después de la caída emocional, cuando las lágrimas limpian lo que estaba dormido y el alma empieza a respirar de nuevo, emerge una estructura que había permanecido escondida en tu interior, el ego herido. No ese ego superficial que la gente confunde con arrogancia o vanidad, sino el ego más profundo, la voz interna que nació para protegerte, pero que terminó limitándote. Este ego se formó en momentos donde fuiste herido, ignorado, minimizado, rechazado o juzgado. No surgió por maldad, sino por supervivencia. Creó mecanismos, estrategias, defensas. Te enseñó a reaccionar rápido, a desconfiar, a endurecerte, a evitar ciertas experiencias, a interpretar el mundo desde tus cicatrices. Pero cuando comienzas a elevar tu conciencia, este ego herido empieza a perder poder. No porque lo ataques, sino porque ya no puede justificar su existencia. Y esa es la ruptura, el desmoronamiento del ego que nació para sobrevivir, pero que ahora estorba para crecer. Esta ruptura no ocurre de manera elegante. Es caótica, emocional, desconcertante. Porque el ego no desaparece, se desarma. Y cuando se desarma, intenta resistirse. Por eso, en esta etapa del despertar, aparecen comportamientos que te sorprenden, reacciones intensas ante cosas pequeñas. Sensación de injusticia. Necesidad de defender tu punto aunque no haga falta. Miedo a mostrarse vulnerable. Impulso de criticar o juzgar. Desconfianza repentina. Susceptibilidad emocional. Sensación de estar a la defensiva sin razón aparente. No estás retrocediendo. Estás viendo a tu ego morir. Una mujer contaba que estaba en una etapa de mucha expansión espiritual. Meditaba todos los días, hacía terapia, escribía en un diario, se sentía más consciente. Pero, de pronto, comenzó a sentirse irritada por cosas mínimas, un comentario malinterpretado, una mirada, un silencio, una pequeña crítica. Se preguntaba, ¿cómo puede ser que me esté volviendo más sensible si estoy creciendo tanto? Y la respuesta era simple, no se estaba volviendo más sensible, se estaba volviendo más honesta. Su ego herido estaba quedándose sin funciones. Ya no podía dirigir su vida desde el miedo. Ya no podía justificar reaccionar desde la defensa. Ya no podía sostener la narrativa de victimismo que había usado como armadura. Y cuando una armadura se rompe, la sensibilidad vuelve. Una sensibilidad que no es debilidad, sino conexión. Así funciona esta ruptura. El ego herido empieza a fracturarse cuando ya no puede protegerte de algo que nunca fue peligroso, tu verdad. Durante años, tu ego sostuvo máscaras, roles, posturas, reacciones. Te dijo que debías estar alerta. Te dijo que debías defenderte. Te dijo que debías anticiparte a todo. Te dijo que debías demostrar tu valor. Te dijo que debías evitar el rechazo. Te dijo que debías controlar lo que sientes. Pero ahora tu alma quiere lo contrario, quietud, no defensa, claridad, no reacción, autenticidad, no máscara, verdad, no argumento, vulnerabilidad, no protección. Y ese contraste hace que el ego se sienta amenazado. Por eso se desmorona a través de reacciones, impulsos, emociones intensas. Son los restos del viejo sistema. Aquí aparece una verdad profunda, no hay ego fuerte, hay ego herido. Y no hay ego débil, hay ego que ya no tiene función. El desmoronamiento del ego es la transición del yo construido hacia el yo verdadero. Esta ruptura trae consigo algunas señales muy claras. Dejas de tomarte todo como un ataque personal. Empiezas a escuchar antes de reaccionar. Descubres que no todo es sobre ti. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Sientes menos necesidad de demostrar tu valor. Te vuelves más compasivo contigo mismo. Te permites no tener razón. Te das cuenta de que muchas de tus conclusiones provenían de heridas,
no de hechos. Empiezas a ver tu pasado con otra mirada. La caída del ego herido no se siente como derrota. Se siente como alivio. Porque no estás perdiendo fuerza, estás perdiendo peso. Una persona relató que, después de meses de crecimiento interno, fue consciente de algo especial. Por primera vez en su vida, no sintió la necesidad de defenderse en una discusión. No porque fuera indiferente, sino porque ya no necesitaba proteger a un yo que estaba desapareciendo. Ese momento, aparentemente pequeño, fue uno de los más liberadores de su proceso. Cuando el ego herido cae, quedan expuestas las emociones primarias que sostenía: miedo, culpa, vergüenza, resentimiento. Pero también queda expuesta tu esencia, tu sensibilidad, tu intuición, tu capacidad de amar, tu autenticidad. Esta ruptura es esencial porque te devuelve a tu naturaleza original. Te recuerda que tu valor no depende de la defensa, sino de la presencia. Lo más transformador ocurre cuando te das cuenta de algo que cambia toda tu perspectiva. El ego no se derrumba por completo para destruirte, sino para revelarte quién eras antes de crear todas tus máscaras. Cuando esto sucede, una quietud interna aparece. Una paz que no viene de entenderlo todo, sino de dejar de pelear contigo mismo. Pero el desmoronamiento del ego abre la puerta a otra ruptura todavía más sutil. Cuando el ego pierde fuerza, tu vibración cambia. Tu frecuencia se eleva. Tu energía empieza a transformarse. Y esa transformación energética también implica una ruptura. La ruptura de tu antigua vibración es lo que sucede después. Capítulo 10. La ruptura de la vieja vibración. Hay una ruptura que no se siente en la mente ni en las emociones, sino en un lugar más sutil. Tu vibración. Ese campo silencioso que no ves, pero que determina todo lo que atraes, lo que resuena contigo, lo que se acerca y lo que se aleja. Cuando el ego herido cae, cuando las emociones se liberan, cuando la historia se quiebra, cuando lo conocido se suelta, ocurre algo inevitable. Tu vibración cambia. Y la vibración antigua, esa frecuencia basada en memorias pasadas, en heridas, en hábitos, en identidades viejas, comienza a desmoronarse. Como una piel energética que ya no puede sostener lo que estás convirtiéndote. Esta ruptura no se siente como una liberación inmediata. Se siente como transición. Como un reajuste interno que no puedes explicar. Como una extraña sensación de no encajar en la vida que antes encajaba perfectamente. Es como si una parte de ti ya hubiera cruzado un umbral mientras el resto todavía intenta ponerse al día. Comienzan a pasar cosas curiosas. Personas con las que antes tenías conexión ya no te generan la misma energía. Lugares que te daban tranquilidad ahora te inquietan. Actividades que antes te entusiasmaban ahora te aburren. Conversaciones que antes tolerabas ahora te drenan. Y, a la vez, nuevos intereses empiezan a aparecer como pequeñas luces en la oscuridad. No es confusión. Es calibración. El alma se está ajustando a una nueva frecuencia y el mundo externo empieza a reflejarlo. Una persona relató que, durante un tiempo, sintió que su vida estaba al revés. Todo lo que antes fluía se estancaba. Todo lo que antes disfrutaba se volvía pesado. Todo lo que antes daba sentido ahora parecía inútil. Hasta que una noche, mientras se duchaba, tuvo una sensación repentina. Creo que soy yo el que cambió, no el mundo. Y en ese instante entendió que su vibración se estaba transformando y que todo lo que caía alrededor no era castigo, sino sincronización energética. Así funciona esta ruptura. Cuando tú cambias, la vida cambia. Pero la vida primero se desacomoda antes de reacomodarse. Esta ruptura trae consigo sensaciones difíciles de describir. Sentir que no reconoces tu propia vida. Sentir que te desprendes sin querer de intereses antiguos. Sentir que algo nuevo quieren hacer pero aún no sabes qué es. Sentir una nostalgia extraña, como si estuvieras despidiéndote de ti mismo. Todo eso es señal clara de que tu vibración vieja está rompiéndose. También aparecen momentos de introspección profunda. Una necesidad de silencio.
de soledad consciente, de espacio vacío, de no hacer nada. Y aunque la mente dice esto es pérdida, en realidad es preparación. El alma necesita retirar energía de lo viejo para invertirla en lo nuevo. Aquí aparece una verdad espiritual muy importante. Antes de expandirte, la vida te vacía. Antes de florecer, te deja desnudo. La vibración vieja está compuesta por patrones que ya no te sirven. Antiguos pensamientos repetitivos. Emociones densas que no corresponden. Maneras de reaccionar que heredaste. Mensajes internos que no te pertenecen. Culpas, miedos, inseguridades, límites que no son tuyos. Cuando esa vibración comienza a fracturarse, te sientes expuesto, abierto, vulnerable. Pero esa vulnerabilidad no es peligro, es sensibilidad. Y la sensibilidad es el idioma de la energía. La ruptura de la vibración vieja se manifiesta en patrones externos muy claros. Relaciones que ya no siguen tu ritmo se diluyen. Oportunidades que no resuenan se caen solas. Personas que viven desde una frecuencia más densa dejan de aparecer. Actividades que no corresponden a tu nueva identidad pierden fuerza. Proyectos que estaban sostenidos por obligación se apagaron. Es una limpieza que parece externa, pero es interna. El mundo responde a tu transformación energética. Un hombre dijo que, de un día para otro, dejó de tolerar conversaciones superficiales. No se enojaba ni se distanciaba, simplemente sentía que algo dentro de él se retiraba. Lo que antes era normal ahora lo hacía sentir vacío. Y se dio cuenta de que no había perdido interés. Había ganado conciencia. Eso es lo que la vibración hace. Te revela que te nutre y que te drena. El cambio vibratorio también toca tu cuerpo. Aparecen síntomas como necesidad de dormir más, sensibilidad a ruidos, cambios en el apetito, presión en el pecho o en la espalda, cambios en la respiración, energía fluctuante. No es enfermedad. Es ajuste energético. La vibración vieja se quiebra para que la nueva pueda entrar. Y al principio, ambas conviven. Por eso hay días de claridad y días de confusión. Días de expansión y días de retraimiento. Días de luz y días de sombra. No estás retrocediendo cuando sientes que vuelves a lo viejo. Lo viejo solo está saliendo a la superficie por última vez. Eventualmente, la nueva vibración se estabiliza. Y en ese momento ocurre algo mágico. Empiezas a atraer personas, situaciones y oportunidades que nunca hubieras encontrado desde tu frecuencia anterior. Pero esa expansión trae consigo otra ruptura inevitable. Cuando tu vibración cambia, tus relaciones también cambian. Y algunas de esas relaciones, por más queridas que sean, no pueden cruzar contigo al siguiente nivel. Por eso, después de la ruptura vibratoria, llega una de las rupturas más delicadas del proceso. La caída de vínculos que ya no sostienen tu alma. Capítulo 11. La caída de vínculos que ya no sostienen tu alma. Hay rupturas que duelen más que cualquier proceso interno. Rupturas que tocan un lugar tan profundo que, por un instante, sientes que se rompe no una idea, no una emoción, no una vibración, sino un lazo. Los vínculos son el espejo más poderoso del alma. A través de ellos aprendes, creces, te descubres, te expandes. Pero también, a través de ellos, te limitas, te contraes, te quedas atrapado en versiones antiguas de ti. Por eso, cuando un salto de conciencia se acerca, uno de los quiebres más inevitables es este. La caída de relaciones que ya no sostienen tu evolución. No es castigo. No es pérdida. No es fracaso. Es sincronía energética. Cuando tu vibración cambia, tus vínculos también cambian. Porque nadie puede permanecer en tu vida desde una frecuencia que ya no compartes. Y esto no se siente siempre como un adiós grande y dramático. A veces se siente como distancia. A veces como silencio. A veces como conversaciones que ya no fluyen.
A veces como encuentros que antes te nutrían y ahora te drenan. A veces como incomodidad que no sabes explicar. Lo que antes era afinidad ahora se siente como interferencia. Lo que antes era compañía ahora se siente como ruido. Lo que antes te contenía ahora te limita. Y duele. Porque no estás perdiendo personas, estás perdiendo versiones de ti que existían solo en esos vínculos. Una mujer contaba que una amiga de toda la vida comenzó a irritarla sin razón aparente. Nada había pasado. No había discusión, no había conflicto, no había traición. Solo comenzó a sentir que cada vez que hablaban, su energía bajaba. Al principio se culpó. ¿Qué me pasa? Estaré siendo mala amiga. Pero con el tiempo entendió la verdad. Su vibración se había movido, y ya no podían encontrarse en el mismo punto energético. No había culpa. Solo ciclos que se cerraban. Cuando un vínculo cae, no es la relación lo que se rompe. Es la frecuencia que la sostenía. Y cuando la frecuencia cambia, ninguna relación puede permanecer igual. Esta ruptura también revela una verdad espiritual muy profunda. Algunas personas no están hechas para caminar contigo toda la vida, están hechas para caminar contigo un tramo. Te enseñan lo que necesitabas aprender. Te acompañan hasta el punto donde tu alma lo requiere. Y luego, la vida, con su sabiduría exacta, las mueve a otro sitio. Hay vínculos que fueron puente. Otros fueron refugio. Otros fueron espejo. Otros fueron lección. Otros fueron impulso. Pero ninguno fue error. Incluso aquellos que te rompieron fueron maestros disfrazados. Cuando esta ruptura llega, el alma comienza a retirar energía de relaciones que ya no están alineadas. No por desprecio, sino por coherencia. Ya no puedes sostener vínculos que te piden que te achiques. Que te piden que vuelvas a tu versión antigua. Que te piden que te olvides de lo que ya has comprendido. Aquí surge algo clave. No todas las relaciones que caen lo hacen de forma dolorosa, algunas caen de forma suave. Simplemente dejan de tener sentido. Dejan de buscarse. Dejan de coincidir. Dejan de resonar. Es el alma cuidando su territorio energético. Pero también hay relaciones que se rompen desde el conflicto. Relaciones donde la otra persona percibe, aunque no pueda explicarlo, que ya no eres el mismo. Y esa diferencia genera resistencia, críticas, tensiones, reproches, malentendidos. No es personal. Es vibratorio. Lo que se está rompiendo no es el amor. Es la dinámica vieja que ya no puede existir en tu nuevo nivel de conciencia. Un hombre contaba que su mejor amigo comenzó a sentirse distante cuando él empezó a sanar. No había pelea, pero sí había incomodidad. Un día, en una conversación sincera, su amigo le dijo: «No sé qué te pasa, pero ya no te siento como antes». Y en lugar de defenderse, él respondió: «Tal vez porque ya no soy como antes». No había rabia. No había drama. Había aceptación. Y esa aceptación fue el cierre perfecto de un ciclo que ya había cumplido su propósito. Cuando un vínculo cae, tu alma te está diciendo: este camino ya no es por aquí. Y aunque la mente quiera aferrarse, aunque el corazón quiera sostener, aunque el miedo quiera evitar el vacío, hay algo en lo más profundo de ti que siente paz. Esa es la señal más importante. Si detrás del dolor aparece paz, es tu alma la que está guiando la ruptura. Esta ruptura también trae un regalo enorme. Cuando se van las relaciones que te mantenían en tu vibración antigua, se abren espacios para que lleguen vínculos que sostienen tu vibración nueva. Personas más conscientes. Personas más presentes. Personas más honestas. Personas que no se asustan de tu profundidad. Personas que no te piden que te apagues. Personas que resuenan con tu expansión, no con tu sombra. El alma siempre sustituye lo que retira. Pero primero te vacía para que puedas recibir. Y aquí aparece la siguiente ruptura del camino.
Cuando cambian tus vínculos, también cambia tu identidad social. Tu lugar en el mundo. Tu rol. Tu círculo. Tu forma de pertenecer. Por eso, lo que se rompe después de esta caída es la identidad social que sostenías. Y esa ruptura abre un portal aún más profundo. Capítulo 12. La disolución de la identidad social. Cuando los vínculos que ya no sostienen tu alma comienzan a caer, algo más profundo se quiebra con ellos. La identidad social que habías construido para pertenecer. Durante años, sin darte cuenta, moldeaste partes de ti para encajar en grupos, dinámicas, rutinas y entornos que daban estructura a tu vida. Pensabas que eras tú. Pero en realidad eras tú dentro de un contexto. Una versión diseñada para mantener equilibrio, para evitar rupturas, para sostener un lugar dentro de un mundo que ahora está quedando atrás. La identidad social no es tu esencia. Es una máscara colectiva. Una forma de mostrarte que se adaptó a expectativas externas. Familiares, laborales, amistosas, culturales. Todos tenemos una. Todos la construimos. Todos la confundimos con nuestra verdadera identidad. Hasta que llega un punto en el despertar en el que esta máscara empieza a sentirse pesada. No porque sea falsa en su totalidad, sino porque ya no es suficientemente amplia para contener lo que te estás convirtiendo. Y entonces ocurre esta ruptura inevitable. Dejas de poder sostener la versión de ti que existía solo para los demás. Esta ruptura se manifiesta de muchas formas sutiles. De repente no te identificas con ciertos grupos. Ya no puedes fingir interés en conversaciones que antes tolerabas. Sientes incomodidad en lugares donde antes te sentías parte. Las dinámicas sociales que antes te parecían normales ahora te parecen agotadoras. Incluso tu manera de hablar cambia. Tu forma de relacionarte se vuelve más honesta. Tu energía se vuelve más selectiva. Es como si la vida te sacara de un personaje para devolverte a tu esencia real. Una mujer contó que siempre fue la simpática del grupo. La que organizaba, la que reunía, la que cuidaba, la que siempre estaba disponible. Pero durante un proceso de despertar profundo, comenzó a sentir que su presencia social era un guión aprendido. Notó que, al final del día, se sentía vacía. Un día, al llegar a una reunión, se sentó en silencio y no habló casi nada. Y por primera vez, sintió paz. No era antisocial, era auténtica. Y comprendió que su identidad social había sido un rol, no una verdad. Ese es el inicio de la disolución. Cuando la identidad social se rompe, aparece una sensación muy característica. No saber dónde encajas. No te sientes del todo parte del lugar donde estabas. Pero tampoco perteneces aún al lugar donde vas. Es un vacío intermedio, un pasillo energético, un espacio entre mundos. Y aunque parezca confuso, este espacio es sagrado. Es la transición donde tu alma deja de pertenecer a un círculo, para empezar a pertenecer a sí misma. Esta ruptura también desentierra miedos antiguos. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser comprendido. Miedo a quedar solo. Miedo a perder tu lugar. Pero al mismo tiempo, emerge un alivio profundo. El alivio de dejar de interpretar un papel. Aquí aparece una verdad esencial del camino espiritual. No pierdes identidad, recuperas autenticidad. Tu identidad social dependía de validación externa. Tu identidad real depende de coherencia interna. Pero perder la identidad social tiene un efecto que muy pocos esperan. Despierta tu sensibilidad hacia tu verdadero propósito. Porque cuando ya no haces las cosas para encajar, puedes escucharte para descubrir hacia dónde realmente quieres ir. Y aquí ocurre algo muy significativo. Cuando esta identidad se disuelve, también se desarman las etiquetas. Dejas de ser el responsable, la fuerte, el gracioso, la disponible, el consejero, la que aguanta, el que siempre está ahí. Esas etiquetas eran roles, no esencia.
Y cuando caen, aparece un vacío identitario que puede asustar, pero que en realidad es un renacimiento. Ese vacío no significa que no sabes quién eres. Significa que estás dejando espacio para descubrir quién eres sin necesidad de interpretarlo para nadie. Una persona relató que, al romper su identidad social, experimentó un silencio interno que lo desconcertó. Ya no soy la persona que todos conocían, decía. Pero al mismo tiempo, algo dentro le respondía. Por primera vez estás siendo la persona que tú conoces. Así funciona esta ruptura. Lo que se pierde es el personaje. Lo que se encuentra es el ser. Cuando la identidad social cae, también se fractura la necesidad de pertenecer a cualquier círculo que no sostenga tu alma. Y eso abre la puerta a un tipo completamente diferente de pertenencia. La pertenencia espiritual. No a un grupo. No a una ideología. No a una comunidad externa, sino a tu propio camino. Pero esta liberación prepara el terreno para una de las rupturas más profundas de todo el proceso. Cuando la identidad social se disuelve, también se rompe el tiempo interno. La manera en que percibías tu pasado, tu futuro y tu presente. Porque el salto de conciencia no solo cambia lo que eres. Cambia cómo experimentas el tiempo. Esa es la próxima ruptura. Capítulo 13. El quiebre del tiempo interno. Hay una ruptura tan profunda que no toca tus emociones, ni tu historia, ni tus relaciones, sino algo todavía más invisible. Tu percepción del tiempo. Hasta este punto, viviste dentro de un tiempo lineal. Pasado, presente, futuro. Una secuencia ordenada que parecía estable, predecible, lógica. El pasado te definía. El presente te condicionaba. Y el futuro te preocupaba. Pero cuando atraviesas un salto de conciencia, esa estructura mental empieza a fracturarse. No porque el tiempo cambia afuera, sino porque tú cambias por dentro. La primera señal de esta ruptura es sutil. Empiezas a sentir que el tiempo ya no fluye como antes. Días que parecen semanas. Semanas que parecen minutos. Momentos que se estiran. Situaciones que se aceleran. Ciclos que se cierran de golpe. Personas que aparecen justo cuando algo interno se mueve. No es caos. Es sincronización. Cuando tu vibración sube, dejas de vivir en el tiempo del ego. Y comienzas a vivir en el tiempo del alma. El tiempo del ego es lineal. El tiempo del alma es circular. Y el tiempo de la conciencia es simultáneo. Por eso esta ruptura puede sentirse desconcertante. Una persona contó que, durante su proceso de despertar, comenzó a sentir que ciertos recuerdos eran más presentes que los acontecimientos del día. No porque estuviera atrapada en el pasado, sino porque los veía con una claridad nueva, como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Y al mismo tiempo, tenía destellos de intuición sobre cosas que aún no habían sucedido, pero que se sentían inevitables. Era como si su alma empezara a moverse en una dimensión temporal diferente, mientras su mente intentaba seguirle el ritmo. Eso es el quiebre del tiempo interno. Es cuando el pasado deja de ser un peso. El futuro deja de ser una amenaza. Y el presente deja de ser un lugar donde sobrevives, para convertirse en un territorio donde creas. Esta ruptura se manifiesta en percepciones muy claras. 1. El pasado pierde poder. Dejas de revivir errores, decisiones, dolores y experiencias. No porque los olvides, sino porque dejan de gobernarte. El pasado se vuelve información, no identidad. 2. El futuro pierde miedo. Ya no necesitas controlar cada paso. Confías más en señales, intuiciones, sincronicidades. El futuro ya no es una carrera, es un espacio abierto. 3. El presente se expande. Momentos simples toman profundidad. Pequeñas situaciones se vuelven significativas. Experiencias cotidianas parecen mensajes. El alma empieza a hablarte en detalles.
Esta ruptura cambia también tu relación con los ciclos. Comienzas a cerrar cosas sin drama. Empiezas a entender por qué algo ocurrió años después. Reconoces patrones que antes ignorabas. Comprendes aprendizajes que en su momento parecían injustos. Percibes que nada fue aleatorio. El tiempo ya no es un enemigo. Es un maestro. Pero hay algo más profundo todavía. Cuando el tiempo interno se quiebra, aparece algo que la mente nunca pudo comprender. Sincronía. Eventos que coinciden por casualidad. Mensajes que llegan en el momento exacto. Personas que aparecen cuando las necesitas. Oportunidades que se abren cuando te alineas. Puertas que se cierran cuando ya no te corresponden. Es el universo hablándote en el idioma del tiempo. Y esta ruptura tiene un propósito muy claro. Sacarte del tiempo mental para llevarte al tiempo espiritual. Un tiempo donde la vida no ocurre contra ti ni para ti, sino a través de ti. Una mujer relató que durante meses veía la misma hora en el reloj. Las 11:11. Llegó a pensar que era coincidencia. Pero mientras más profunda se volvía su transformación, más entendía que esas sincronías no eran marcas de tiempo, sino puertas. Pequeños recordatorios de que su alma estaba calibrándose con una temporalidad distinta. Eso es lo que ocurre cuando el tiempo interno se quiebra. Dejas de correr detrás de la vida. Y la vida empieza a correr hacia ti. Aquí aparece una sensación muy particular. La de haber llegado tarde o haber llegado justo a tiempo. Pero en realidad, nunca llegaste tarde ni antes. Siempre llegaste cuando estabas preparado. La ruptura del tiempo interno destruye una de las ilusiones más fuertes del ego. La idea de que estás atrasado en tu vida. No estás atrasado. No estás adelantado. Estás donde tu alma puede comprender. Y cuando el tiempo se quiebra, aparece otra ruptura aún más profunda. Cuando ya no eres esclavo de tu pasado ni rehén de tu futuro. La vida te enfrenta a algo que siempre evitaste. Tu propósito real. Porque solo cuando el tiempo deja de confundirte, puedes escuchar lo que tu alma quiere que hagas aquí. Ese es el siguiente umbral. Capítulo 14. La ruptura final, el quiebre del propósito ilusorio. Hay una ruptura que no se siente como las demás. No duele como la caída emocional. No sacude como el derrumbe del control. No descoloca como el cambio vibratorio. No vacía como la pérdida de vínculos. Es más silenciosa. Más sutil. Más profunda. Es la ruptura del propósito ilusorio. La caída de esa idea rígida que tu mente construyó sobre quién deberías ser y qué deberías hacer en tu vida. Durante años, cargaste con una imagen de propósito formada por exigencias sociales, sueños heredados, expectativas ajenas, ideales románticos y una lista interminable de metas que jamás nacieron de tu alma. Un propósito construido desde el deber. Desde la presión. Desde el miedo a no ser suficiente. Creías que tu misión tenía que ver con lograr cosas afuera. Triunfar. Destacarte. Producir. Ser reconocido. Mostrar resultados. Ganar aprobación. Pero el camino espiritual tiene un momento inevitable en el que todo eso se quiebra. Porque ningún propósito real nace del ego. Esta ruptura comienza como una incomodidad profunda. Una especie de vacío interno. Como si lo que habías perseguido durante años ya no tuviera el mismo brillo. De pronto, lo que parecía importante pierde fuerza. Lo que te motivaba deja de motivarte. Lo que creías que era tu misión empieza a sentirse extraño. Lejos. Ajeno. Y no entiendes por qué. Te preguntas, ¿será que perdí la pasión? ¿Será que estoy confundido? ¿Será que estoy fallando? Pero no. Lo que está ocurriendo no es una pérdida. Es una purificación. Estás dejando caer un propósito que nunca fue tuyo.
Una persona relató que durante años sintió que debía dedicarse a una profesión que su familia admiraba. Estudió, trabajó, se esforzó. Pero cada día se sentía más vacío. No porque fuera malo en lo que hacía, sino porque no era su camino. Un día, mientras escribía su renuncia, lloró durante horas. Pero no lloraba por miedo, sino por liberar la vida que había vivido para otros. Ese día comenzó su verdadero propósito. Uno que no podía haber encontrado mientras sostenía la ilusión. Así funciona esta ruptura. Primero te confunde, luego te libera. La mente quiere un propósito definido. El alma quiere un propósito vivo. La mente quiere certezas. El alma quiere autenticidad. La mente quiere un destino. El alma quiere un camino. Por eso, cuando esta ruptura madura, aparecen cambios profundos. Dejas de buscar validación externa. Tu propósito ya no depende de ser aprobado. Dejas de perseguir metas que no te representan. Ya no se siente coherente trabajar para algo que no te expande. Comienza a aparecer una dirección interna. Una especie de brújula silenciosa, imposible de ignorar. Tu energía cambia de intención. Ya no haces por obligación, haces por resonancia. Las acciones se vuelven más alineadas que ambiciosas. Menos ruido. Más verdad. Surgen nuevos intereses que antes ignorabas. Y te atraen sin explicación lógica. Lo más revelador de esta ruptura es que te das cuenta de que tu propósito no estaba afuera. Estaba adentro. Es una vibración, no una ocupación. Es un estado, no un título. Es una frecuencia, no un rol social. Aquí aparece una verdad que no se enseña en ninguna parte. El propósito real no se busca, se recuerda. No lo encuentras. No lo analizas. No lo construyes. No lo fabricas. Lo despiertas. Y lo despiertas cuando se caen todas las versiones de ti que vivían en función de sobrevivir. Cuando ya no haces las cosas para complacer. Para demostrar. Para encajar. Para obtener reconocimiento. El propósito aparece cuando eres tú. Nada más. Nada menos. Tu esencia sin filtro. La ruptura del propósito ilusorio abre una comprensión profunda. Tu vida siempre estuvo guiada, aunque tú no sabías interpretarlo. Cada caída, cada puerta cerrada, cada intuición, cada sincronía. Cada pérdida y cada cambio te llevaron hacia un estado donde finalmente puedes escucharte. Y cuando el propósito falso se quiebra, ocurre algo extraordinario. La vida empieza a cooperar contigo. No porque ahora tengas suerte, sino porque por primera vez no estás viviendo en contra de tu alma. Todo se vuelve más fluido. Las señales se multiplican. Las oportunidades correctas aparecen. Las equivocadas desaparecen solas. Avanzas sin forzar. Creas sin desgastarte. Sientes sin miedo. Actúas sin ansiedad. Porque un propósito verdadero jamás te drena. Te expande. Te unifica. Te aligera. Pero esta ruptura, la más profunda de todas, también trae el cierre del proceso completo. Cuando el propósito falso cae. Cuando todas las capas viejas se desprenden. Cuando nada externo define quién eres. Aparece lo que siempre estuvo debajo de cada una de las rupturas anteriores. La conciencia que observa. El yo real. Tu verdadera identidad espiritual. La parte de ti que nunca se rompió. El salto de conciencia no es llegar a un lugar nuevo. Es quitar todo lo que no te permitía ver quién eras. Ahora que llegaste hasta aquí, respira un momento. Permítete sentir el lugar interior al que has llegado. Porque esta narración no fue solo un recorrido intelectual. Fue un viaje hacia adentro. Cada ruptura que atravesaste, la certeza, el personaje, el control, el apego, la vibración, los vínculos, el propósito, no fue un derrumbe.
Fue un regreso. Un regreso hacia tu esencia, hacia la verdad que estaba esperando debajo de tantas capas. Esperando debajo de tantas historias. Esperando debajo de tantos miedos. Quizás no te diste cuenta mientras avanzabas. Pero hoy eres distinto de quien eras al comenzar. No porque hayas recibido respuestas concretas, sino porque ahora puedes sostener preguntas más grandes. Esa es la verdadera señal de que un salto de conciencia ha ocurrido. Cuando ya no buscas certezas, sino claridad. Cuando ya no buscas control, sino presencia. Cuando ya no buscas propósito afuera, sino coherencia adentro. Cuando ya no buscas pertenecer, sino resonar. El alma no evoluciona acumulando, evoluciona soltando. Y eso es justamente lo que has hecho. Liberarte de capas que no eran tuyas. De historias que no necesitabas. De versiones que ya no te correspondían. Pero aquí viene algo importante. Un salto de conciencia no se completa cuando entiendes la teoría, sino cuando empiezas a vivir desde un lugar más verdadero. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro. No se trata de forzar nada. No se trata de reinventarte artificialmente. Se trata de integrar. De permitir que aquello que comprendiste hoy se convierta en una forma de estar en el mundo. Permitir que tu voz sea más honesta. Que tus límites sean más claros. Que tus decisiones sean más limpias. Que tus vínculos sean más verdaderos. Que tu energía sea más selectiva. Que tu vida sea más tuya. Has atravesado una purificación interna. Ahora toca el paso más sagrado. Vivir desde la versión que nació en medio de esas rupturas. Y lo más hermoso de todo es esto. No tienes que saber hacia dónde vas. El alma ya lo sabe. Solo tienes que caminar desde una vibración más alta. Y el camino se revelará. A partir de hoy, cada señal tomará un nuevo significado. Cada intuición tendrá más fuerza. Cada silencio será más profundo. Cada sincronía será más clara. Cada decisión será más honesta. Cada paso será más tuyo. Porque cuando algo se rompe dentro de ti, no estás perdiendo nada. Estás abriéndote. Estás expandiéndote. Estás recordando. Lo que se quiebra no es tu vida. Lo que se quiebra es la versión de ti que ya no puede sostener tu próxima expansión. Este es el propósito secreto de todas las rupturas. Llevarte a un punto donde no puedas volver a ser quien eras. Solo quien estás destinado a ser. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por sostener tu proceso. Gracias por darte permiso de escuchar una verdad que ya te estaba llamando. Y recuerda, no es la vida la que te empuja a despertar. Es tu alma la que te pide que vuelvas a casa. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión,
donde sea que estén. Nivel 3. Maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros. Esto apenas comienza.